Veréis, es curioso el proceso de formación de la personalidad en el ser humano, pero al final lo que vemos es lo que creemos. Tengo por aquí otro de mis órganos favoritos, en este caso un hígado, para enseñaros una cosa curiosa. Mirad, como veis, un hígado tiene aparentemente dos lóbulos. En realidad, desde Cuinot, del francés, sabemos que tiene más, pero no se ven. Tiene dos. El anatomista más grande que ha existido fue Andrea Vesalio, el creador de Humanis Corpori Fabrica, el tratado de anatomía más brillante que hay. ¿Sabéis que en el anfiteatro de Padua, la catedral de la anatomía, los anatomistas enseñaban los 5 lóbulos del hígado? Y Vesalio decía, ¿hay 2? Vesalio, qué torpe eres. 5, ¿no los ves? No. Vesalio se tuvo que marchar de Padua. ¿Dónde estaban los 5 lóbulos? Estaban en las descripciones de Paracelso, mucho antes que lo que describió fue el hígado del cerdo. Pero se había convertido en una creencia tan honda de las personas que determinaba lo que veían. Esto tiene 5 lóbulos. Cuando dejamos que esta sensación de frustración, de desolación, de desánimo, de impotencia se adueñe de nosotros, estas hormonas empiezan a afectar profundamente a las estructuras de la memoria. De hecho, tienen la capacidad de combinarse con un mediador que es el glutamato en el lóbulo temporal y empezar a matar neuronas de la memoria. Neuronas de la capa K3. Por eso se ha podido demostrar cuando se ha metido personas como nosotros conscientes en cascos como de tomografía de emisión de positrones, que cuando permanentemente tenemos la sensación de que nos tenemos que adaptar a ese famoso cambio para el que no nos sentimos preparados, esta ansiedad continua pero larvada lleva a la depresión. Cuando estas personas han sido metidas en los cascos de emisión de positrones que permiten fotografiar el cerebro mientras se piensa, los hipocampos, los centros de la memoria, habían perdido el 20% de su volumen. 20% de neuronas muertas, teniendo en cuenta que es uno de los 2 únicos tipos de neuronas que se reproduce. Si no, habrían perdido el 80%. Nos sentimos paralizados porque el juicio que ha hecho nuestra mente entrenada en la limitación y no en la abundancia es que no somos capaces. Aparte de esta muerte de neuronas, se ha podido observar algo que nunca antes había sido fotografiado. Cambia totalmente el riego del cerebro. Mirad, esta zona anterior tiene solo 400.000 años de antigüedad. Y en estos 400.000 años de antigüedad se generó la estructura más sorprendente que conocemos. Aquí se inventa el futuro. Aquí buscamos alternativas para hacer frente a los problemas. Aquí están los centros de la atención. ¿Sabéis qué curioso? Cuando más necesitamos estos centros, cuanto más claridad y perspectiva necesitamos, cuanto más imaginación y finura precisamos, esta zona se queda sin sangre. Y toda la sangre se va a las profundidades del cerebro, a estructuras muy antiguas que tienen 350 millones de años de antigüedad. Existían en los tiburones primitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo ante una situación de cambio experimento estas emociones y me dejo atrapar por ellas, en realidad las hormonas y los procesos cerebrales hacen que no pueda salir de ello. ¿Por qué? Primero porque mi área prefrontal no funciona, con lo cual ¿cómo voy a tener claridad para solucionar? Por eso cuando todos estamos enganchados en el mundo emocional y tensos, ¿a que no pensamos con claridad? ¿Cómo vamos a pensar con claridad si no tenemos riego en la zona prefrontal? ¿Y qué es lo que hacen estas estructuras de 350 millones de años? Posicionarnos. ¿Para qué? Para sobrevivir. No para imaginar, no para inventar, no para crear, no para tener perspectiva. Reacciones súper bruscas y súper rápidas, 40 milésimas de segundo. Ataque, huida o bloqueo. Veamos las reuniones en las empresas y veremos con cuantísima frecuencia se ponen en marcha estos procesos y la gente se ataca, se queda bloqueada. No quiero hablar más de esto, o se van. No puede haber generación de valor, no puede haber creatividad si nosotros no pensamos
que podemos influir en cualquier circunstancia por compleja que sea.